Bien. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Paulina Becerra, soy diseñadora industrial. Trabajo hace ya unos cuantos años con Practia en proyectos aplicando esta metodología, este marco metodológico que voy a estar introduciendo hoy. Estamos habituándonos a esta nueva modalidad. Bueno, no sé cuánto sobre este tema conocen ustedes, pero después vamos a tener al final de la presentación unos minutitos para conversar, con lo cual si quieren ir haciendo preguntas en el chat, después podemos recuperarlas para la conversación del final. Para empezar, es importante pensar cuáles son los contextos actuales en los que estamos buscando innovaciones y en particular me parece interesante que tomemos como contexto precisamente el contexto inmediato que estamos atravesando, que es un contexto que cambia por completo la lógica cotidiana. La pandemia nos obligó a estar cada uno en su casa y a tratar de reconstruir redes de trabajo, redes sociales, redes de aprovisionamiento, etcétera, para poder sostener una actividad y nos, digamos, hizo visibles un montón de rutinas y de costumbres que teníamos instauradas en nuestra vida que de un día para el otro cambiaron por completo. Estos contextos se caracterizan por algunas particularidades, como por ejemplo la ambigüedad, que es la ausencia de claridad acerca del significado de una situación, contextos en donde no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, no está muy claro lo que está sucediendo, o una alta incertidumbre, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, vuelvo a referirme a la pandemia y no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena. Si bien se van anunciando fechas oficialmente, extraoficialmente también nos vamos informando o sobreinformando, si se quiere, sobre esos cambios de fechas y se está como siempre testeando a ver hasta cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación. Esta incertidumbre también plantea muchísimos desafíos. Los entornos empiezan a ser cada vez más complejos porque empiezan a aparecer muchísimos factores críticos para la toma de decisión en los negocios, en el desarrollo de productos, en las relaciones sociales, etcétera, que son dependientes, pero que no necesariamente van todos hacia un mismo lado. Y también vivimos en contextos muy volátiles en los que las condiciones se vuelven muy, muy inestables. Es decir, que un día el contexto se plantea de una manera y al día siguiente o a la semana siguiente se plantea de una manera completamente diferente. Digo, todo esto va cambiando. La combinación de estos factores se conoce hoy como los entornos VICA por sus siglas en español o VUCA por las siglas en inglés, que es básicamente situaciones o contextos en donde no tengo un control, no está claro cuál es el problema que tengo que resolver, no está claro qué es lo que tengo que hacer para atacar esta situación que nos convoca, ¿no? Entonces, en estos contextos, el desafío es cómo pasamos de este nivel de incertidumbre, de ambigüedad, de complejidad, a generar un proyecto que nos ayude a innovar, que nos permita integrarnos en una dinámica comercial o social con soluciones que sean concretas, ¿sí? Que no es una propuesta ambigua o amplia, sino específicamente productos, servicios, negocios, etc. Y en esta línea, durante las últimas 2-3 décadas, se fue gestando una transformación de la metodología con la que se desarrollan los productos, que toma como base
el diseño industrial o la lógica proyectual de los diseños y que se fue estructurando para dar respuestas a necesidades que no eran necesariamente las de un objeto productivo, producido, industrial o manufacturado, por decirlo así. Entonces, en este nivel de incertidumbre, esta analogía de la madeja enredada y cómo yo puedo encontrar alguna punta para ir desenredándola y para que esta incertidumbre se vuelva en algo claro, es planteada como una necesidad de trabajar con métodos y con una secuencia operativa de trabajo que va desde la investigación para poder precisamente encontrar esas puntas que nos ayuden a empezar a desenredar la madeja y pasando por la definición de un concepto de propuesta, de iniciativa, de producto, de servicio, etcétera, que pueda ser construido y que luego pueda ser testeado para poder lanzarse al mercado, ¿no? Entonces tenemos como analogía, de nuevo, esta idea de pasar de lo incierto hacia la claridad y el foco y cómo los métodos nos ayudan a trabajar sobre estas situaciones. Acá aparece como disciplina y empiezo como la explicación de estas dinámicas del design thinking. Es un marco metodológico, no es una única metodología en el sentido quizás de la metodología del Lean, por ejemplo, que tiene una secuencia muy específica de trabajo, o Scrum, que también tiene una lógica de trabajo bastante más pautada, sino que es de alguna forma una gran caja de herramientas que tiene una lógica subyacente, que ahora la voy a comentar, pero que está orientado a buscar estructurar y acompañar actividades de innovación basándose en la metodología proyectual, en el diseño y con un foco muy importante en las personas para las cuales queremos producir valor. Entonces, el objetivo de esta idea del design thinking es responder a lo que las personas necesitan con soluciones que sean tecnológicamente posibles, es decir, trabajamos con la tecnología como herramienta para entregar esas soluciones y que puedan ser convertidas a través de una estrategia de negocios viable en valor para las personas que las van a utilizar. Entonces, en esta lógica del design thinking, la estructura de design thinking, se combinan estos tres elementos. Las personas, para poder hacer foco en lo que desean, en lo que necesitan, en lo que podrían adoptar, la tecnología como herramienta, como vía para asegurar la factibilidad de los proyectos, y los negocios como el campo que nos ayuda a estructurar y a dar viabilidad de estas soluciones para que estas soluciones que yo desarrollo con tecnología puedan efectivamente llegar a las personas. Y lo que es importante es que la innovación la vamos a buscar en el equilibrio de estos tres elementos. Es decir, si tuviésemos solo las personas y la tecnología, lo que puede suceder es que tengamos, digamos, un desarrollo, podríamos decir también un invento interesante, pero que no va a tener impacto porque no logro canalizar esa solución de manera que sea accesible y viable para el volumen de personas que yo necesito o que quiero, que espero que sea beneficiado con esta solución. Si yo tengo las personas y el negocio solamente, no voy a tener la capacidad de entregar esa solución empaquetada, entonces va a ser también una relación débil, y si tengo negocio y tecnología, lo único que voy a tener es la capacidad de producir oferta, pero desconectada de una demanda potencial o de una capacidad de entrega de esa demanda en el mercado. Este enfoque, entonces, la idea del design thinking me ayuda a trabajar sistemáticamente en cuatro pilares, digamos, que están asociados al desarrollo de negocios, que es la capacidad para interpretar las necesidades y los deseos y las expectativas que tienen las personas, a tratar de buscar
impacto, es decir, el foco está puesto en cuál es el valor resultante para el negocio. Obviamente en innovación, porque lo que busco es generar propuestas nuevas o soluciones nuevas que tengan valor para el cliente, pero que al mismo tiempo sean posibles de transformarse en una oferta de negocio, comercial, de servicios, etc. Y también me ayuda a trabajar sobre las situaciones, sobre el campo problemático en el que se inserta esta posible solución y en el que están viviendo las personas. Y entonces puedo también trabajar en cómo mejoramos la experiencia más allá del producto o de la solución específica que yo puedo terminar ofreciendo a este campo. ¿Cómo lo hacemos? Tratamos de combinar dos dinámicas de una manera sistemática. Y esta es la base conceptual de la metodología o del marco metodológico del Design Thinking. La primera dinámica es la divergencia y la segunda dinámica es la convergencia. La idea es que yo en el proceso de Design Thinking lo que voy a intentar hacer es separar las actividades de acuerdo a esta lógica. Voy a tener primero una secuencia de divergencia en la que se suspenden los juicios de valor, no estoy tratando de tomar decisiones, sino más bien estoy explorando un campo y abriendo la cabeza, la mirada, los recursos, integrando cada vez más información al proceso para luego parar ese proceso de alguna forma, darle una pausa a ese proceso de divergencia y hacer un proceso de convergencia en el que voy a clasificar, voy a priorizar, voy a jerarquizar toda esa información que conseguí durante la fase de convergencia de manera que pueda tomar decisiones. Entonces la idea es que yo empiezo con un punto relativamente poco definido, empiezo empatizando con esa situación, definiendo un punto de partida que muchas veces se define de una manera muy difusa. Son situaciones, son campos de trabajo, pero no necesariamente hay un problema o un objetivo claramente definido. Para iniciar esta fase de divergencia, la primera fase, esto es el ejemplo que voy a poner ahora, es una posibilidad de estructurar el proceso de Design Thinking, una primera fase de descubrimiento en la que voy a salir a observar, a investigar, a conversar con las personas para poder recopilar información que me ayude a definir más claramente cuál es esta situación de partida y cuáles son los problemas realmente relevantes que debería resolver en mi proyecto de innovación. Inmediatamente, como decía antes, va a venir una fase de convergencia en la que voy a definir el mapa de problemas con jerarquías, con estructura de importancia, de relevancia para los usuarios, y siempre con el foco en lo que estas personas que relevé en la fase de descubrimiento están valorando como algo significativo para ellos. En este punto, lo que voy a tener en este ápice de la convergencia, voy a tener la definición del desafío, de aquel objetivo del proyecto que voy a intentar resolver, para el cual voy a intentar generar soluciones específicas. Y de nuevo, voy a tener una segunda fase de divergencia en la que voy a tratar de generar la mayor cantidad de soluciones posibles, de idear, ¿no? De prefigurar la mayor cantidad de soluciones posibles, de manera que después tenga un paquete interesante, grande, abierto de posibilidades para seleccionar, teniendo en cuenta de nuevo todas las discusiones y todas las definiciones que tuve en esta primera fase, en esta primera secuencia de divergencia y convergencia. De nuevo, la lógica indica que vamos a tener una segunda fase de convergencia en la que de todas estas ideas y estas propuestas de solución voy a ir seleccionando aquellas que considere más tecnológicamente posibles o
comercialmente o desde el punto de vista de la lógica del negocio más viables para ir definiendo cada vez más esas soluciones, construyendo prototipos, pruebas, maquetas, etcétera, que me permitan testear si eso que yo si mis hipótesis de problema y mis hipótesis de solución son viables, factibles y deseables para el usuario, para terminar en una solución, en una propuesta, en un producto que es el que voy a salir a entregar a ese contexto y que me va a permitir evaluar el resultado digamos, qué tanto funciona esta propuesta que yo hago en términos de negocio, en términos de tecnología, de usabilidad, etc. Ahora bien, este ciclo pareciera también, yo les empecé la charla diciendo que esto es un marco metodológico y no es una metodología cerrada o que plantea una secuencia, una estructura muy precisa, sino más bien una idea general del proyecto. Y acá pareciera que no, pareciera que hay una secuencia lineal bastante clara, pero esto lo que quiero aclarar es que es como más bien un marco lógico de desarrollo del proyecto. Pero en realidad este proyecto sucede de una manera un poco más fluida, que tiene múltiples iteraciones, no solo dentro de cada uno de los ciclos, sino en el ciclo global. Yo puedo volver a la fase anterior si veo que alguna de estas definiciones o de estas situaciones en las que estoy trabajando no está del todo clara o no está del todo resuelta, yo voy a tener la posibilidad de ir para atrás y para adelante en este ciclo en función de cómo vaya evaluando las distintas fases. Ahora, también van a notar que la primera fase de convergencia y divergencia tiene, por decirlo de alguna forma, una apertura mayor que la segunda fase. Porque la idea es que este ciclo, esta secuencia de divergencia y convergencia, se vaya repitiendo n veces de acuerdo a la complejidad o a la dificultad que yo puedo ir encontrando en definir esta solución. Entonces yo podría tener acá un montón de secuencias de esta secuencia de divergencia y convergencia se da en llamar diamante por la forma que toma. Entonces yo podría tener n diamantes hasta que se van a ir reduciendo en su apertura, es decir, que tienen una tendencia, no sé si lo ven acá, a la convergencia. Yo tengo una tendencia a una idea de túnel en el que voy achicando los niveles de difusión de los problemas, las necesidades y las propuestas, hasta llegar a una solución mucho más clara, mucho más definida, que luego voy a poner en producción, digamos, o en la fase de desarrollo más productivo. ¿Sí? Este ciclo tiene también una estructura que me va a ir combinando dos elementos. Por un lado, los métodos, que es el modo en el que trabajamos, el marco de los proyectos, ¿no? Las entrevistas, la síntesis, el prototipado, los talleres, esos son métodos. Por eso decía al principio también que el Design Thinking es una caja, un gran marco metodológico que tiene una caja de herramientas bastante amplia. Entonces yo voy a tomar métodos que pueden no ser propios, de hecho la mayoría de los métodos no son propios del Design Thinking, sino que están aplicados a esta lógica de la secuencia de divergencia y convergencia en ciclos iterativos. Entonces estos métodos yo los voy a combinar con una serie de herramientas que es lo que usamos operativamente para alcanzar un objetivo práctico. Y ahí es donde aparecen las matrices, las plantillas, los mapas, los ejercicios específicos de discusión y de síntesis, etc. Yo voy a combinar estos dos elementos en una secuencia de actividades y talleres que me va a ir ayudando a recorrer estas fases de divergencia y convergencia
de manera que pueda ir acercándome a esa definición de producto. Recuerden que empezamos con esta madeja enredada de situaciones, de contextos en donde los actores, las necesidades, los problemas, las tecnologías están todas mezcladas, y mi objetivo en el proyecto o en el proceso es desenredar esa madeja y tener más claridad, ir llegando a tener más claridad y más foco en las soluciones que puedo entregar. ¿Cuáles son estas secuencias de actividades y talleres? Un poco para simplificar, porque pueden ser mucho más extensos que lo que voy a contar ahora, pero yo podría decir que hay 5 bloques de actividad relativamente típicos en un proceso de design thinking. La primera siempre es la investigación. El primer bloque de actividades es la investigación. Tengo que salir a la calle a hablar de manera directa con los usuarios, con los beneficiarios, con los actores para los cuales yo quiero ofrecer una solución, porque mi fuente principal de información para el proyecto está en esos usuarios. Entonces voy a salir a relevarlos, a entender qué es lo que les pasa a estos usuarios en la situación en la que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, tengo que desarrollar una herramienta digital para la gestión de incidencias en un sistema operativo, por ejemplo. Entonces, ¿con quién tendría que ir a hablar? Tendría que ir a hablar con todas aquellas personas que estén usando o hayan usado ese sistema operativo, para entender cuál es la lógica de trabajo y cómo ellos están resolviendo esa situación hoy en día, para poder tomar de esa lógica de trabajo y de esas experiencias la mejor manera para acercarme a esos usuarios, ¿sí? Entonces, salgo a investigarlos, salgo a entrevistar. Y mi segundo paso, fíjense, este primero es claramente de divergencia, porque yo no tengo ahí una estructura, no estoy tomando decisiones, simplemente salgo a entender lo que sucede en ese contexto que yo quiero trabajar. Y después viene una fase de análisis en la que tomo toda esa información del proceso de investigación y la clasifico, la jerarquizo, la proceso con una serie de técnicas y de herramientas, de manera que me permita tener más claridad sobre lo que las personas necesitan y lo que voy a tener que resolver en el proceso de desarrollo. Una vez, fíjense, acá estaríamos entre el analizar y el ideal, estaríamos en esa definición del desafío, ¿sí? Estamos en la unión entre el primer diamante y el segundo diamante, y entonces a partir de esa definición clara que yo tengo, que yo hago de ese desafío, ahora voy a insistir un poco sobre esto, pero cuando digo yo, es yo organización. El proceso de Design Thinking tiene una característica que es que es un proceso colectivo, no es un proceso individual, no es algo que hace una persona sola o sentada en un escritorio o transitando todas estas fases, sino que es un equipo de trabajo que muchas veces está integrando personas con distintos perfiles, con distintos expertise, que va aportando su mirada profesional o su experiencia profesional en esta construcción de la convergencia y la divergencia para poder llegar a una solución final. Y es decir, que es muy importante en este proceso la interdisciplina, el trabajo con miradas diversas. No puede ser un equipo únicamente conformado por una única clase, digamos, de profesionales. No son solo diseñadores, sino que tiene que haber típicamente personas que tengan una mirada del negocio, personas que tengan una mirada sobre la tecnología, personas que puedan entender a los usuarios y personas que puedan dar estructura a estas soluciones. Entonces, decía, estamos pasando del primer diamante al segundo diamante, y lo que hacemos es, a partir de esa definición
del desafío, tratar de generar un catálogo de opciones posibles, de ideas, que nos permita contar con una amplia diversidad. Y esta diversidad, esta fase es súper importante porque en general los proyectos de desarrollo empiezan en este punto definiendo un desafío, diciendo, bueno, tenemos que desarrollar una aplicación para que el usuario envíe, de vuelta, vuelvo al ejemplo anterior, las incidencias al equipo de soporte. Pero resulta que quizás pensar en una aplicación no es la mejor manera de integrarlo a la dinámica del usuario, ¿sí? Entonces, si yo asumo ese desafío como válido, estoy asumiendo una interpretación del problema, que es lo que hago en esta primera fase, que no es propia y que no fue lo suficientemente discutida. Entonces, este desafío ahora me permite pensar en ideas muchísimo más amplias, que van desde lo absolutamente ridículo hasta lo utópico, es decir, aquella propuesta que sería la perfecta, la ideal, la absoluta, que quizás no tengo la tecnología para poder construirla, ni tengo el mercado lo suficientemente maduro como para aceptar esa propuesta de negocio. Acá, en esta fase, no importa, no vamos a evaluar la calidad de esas ideas, no vamos a evaluar la viabilidad de esas ideas. Lo importante es que podamos tener un catálogo lo más amplio posible de propuestas para poder seleccionar y para poder elegir aquellas que sean adecuadas para la situación en la que estamos trabajando. Una vez que paso esta fase de ideación y empiezo a tomar decisiones, empiezo a elegir, a seleccionar de ese catálogo de ideas aquellas que valen la pena probar, aquellas que valen la pena, canalizar hacia la fase de producción. Entonces, llega un momento también que digo, bueno, esto conceptualmente, esta idea conceptualmente es viable, esta otra idea también y esta otra idea también, y resulta que tengo que tomar una decisión y para eso necesito tener más información que la que tengo hasta ese momento. Entonces, lo que hago es construir alguna herramienta, construir algo, una maqueta, una parte, algún elemento que me permita poner a prueba esa hipótesis que yo estoy teniendo para poder comparar entre soluciones alternativas cuál es la que resulta más interesante para esa situación. ¿Voy a construir todas las ideas que generé en esta fase? No. Voy a construir solo aquellas que me parezcan en principio viables o tentativamente interesantes para el usuario final, pero que para mí tienen cierto margen de duda o de dispersión y que necesito testear el concepto, el funcionamiento, etc. Entonces, la última fase típicamente es la del testeo. Yo acá tengo, por ejemplo, fíjense esta imagen, es una situación simulada en donde, de un servicio, donde tengo dos actores que están haciendo un role-playing en un contexto de prueba con una maqueta de cartón, digamos, de cómo sería la situación física de atención pública para un determinado servicio, por ejemplo. Entonces yo lo que hago es tratar de conseguir un prototipo, una POC, una maqueta, un elemento que me permita poner a prueba esas hipótesis para sacar conocimiento que me ayude a validar cuáles son los elementos viables dentro de ese desafío que tengo definido. Esta construcción y testeo es una de las fases que tiene mayor flujo de iteraciones, porque yo voy a construir, voy a testear y voy a volver a construir una segunda versión, una tercera, una cuarta, una quinta, y en ese ciclo de iteración voy a ir cerrando esas fases de convergencia hasta llegar a tener la definición del producto
del producto que voy a intentar poner en producción o que voy a lanzar. Para ir cerrando y que nos quede un rato para conversar y para ir y volver a este marco metodológico, me gusta siempre hacer foco en algunos valores críticos para el proceso de design thinking y que tienen que ver con esta lógica de las condiciones que debe tener el proceso para que sea exitoso con los objetivos de innovación que nos estamos proponiendo. Entonces, el primer punto de partida es que el proceso de design thinking está centrado en las personas, es decir, el objetivo es entregar valor a los usuarios, a los beneficiarios, a los clientes o a los consumidores que yo tengo al final de la cadena. Por eso, como está centrado en las personas, tiene que estar apoyado en la empatía, apoyado en la capacidad de conectarme y entender el punto de vista del otro. No estamos diseñando soluciones para nosotros, estamos diseñando soluciones para otros. Entonces tenemos que poder ponernos en el lugar de ese otro para entender qué es lo que realmente le importa, qué es lo que realmente valora, y después buscar la manera de entregarle la solución de ese modo. Decía en algún momento que el proceso de design thinking es un proceso colectivo que requiere de la combinación de múltiples miradas en todo el proceso. Entonces, decimos también que está alimentado por la diversidad. Para poder encontrar soluciones innovadoras, tengo que tener una interpretación diversa del problema, una interpretación con múltiples miradas de las necesidades y de las situaciones que están involucrando al usuario y al problema en el que estoy trabajando. Y luego esa diversidad se tiene que transformar metodológicamente en un proceso de construcción colectiva, en un proceso en el que, incluyendo a los usuarios, voy a tener discusiones y conversaciones que van a ir acompañando el desarrollo y la definición del producto durante todo el ciclo de desarrollo. Está obviamente nutrido por la creatividad. Necesito a la creatividad para poder acercarme a ese resultado de innovación. Y esta creatividad al mismo tiempo tiene que estar facilitada por herramientas visuales para asegurar que toda esta diversidad y este proceso de construcción colectiva se pueda traducir en soluciones nuevas, en miradas innovadoras sobre las posibilidades de acción en un campo en particular. Y esta visualidad es en general como la parte de arriba del iceberg del design thinking, que es lo que en general vemos que se hace. Es esa pared llena de post-it o esas pizarras con mapas mentales. Y la idea de la visualidad es la capacidad de ir desde lo abstracto a lo concreto y volver a lo abstracto y volver a lo concreto y crear consensos a partir de un código común, que son esas estructuras de pensamiento que están, digamos, canalizadas en estos pósters o en estas pizarras, etc. Decía, las herramientas son muy importantes. Esta visualidad muchas veces tiene que ver con las estructuras de esos pósters o de esas matrices que yo uso para clasificar o para canalizar o sintetizar la información que tengo de distintas fuentes. Esas herramientas tienen que ser útiles para estructurar el proceso de intercambio, estructurar el proceso de definición de soluciones, estructurar el proceso de ideación, pero tiene que ser una guía. Yo no me caso con esas herramientas, salvo que la situación
lo amerite. Entonces, la herramienta es eso, una herramienta, un medio para que yo pueda conseguir un resultado concreto. Y decimos también que está fundado en el hacer, porque no es solo, muchas veces se confunde la idea del design thinking solo con la prefiguración conceptual, solo con la idea de pensar del método como una herramienta para idear, y en realidad está muy apoyado en prácticas concretas que producen resultados concretos. Muchas veces esos resultados es simplemente la traducción de una investigación en conclusiones más claras que nos ayudan a estructurar el problema. Eso es un resultado que después es accionable, porque esa estructuración del problema es la que nos permite idear soluciones, y ese catálogo de soluciones es el que nos permite después tomar decisiones. Entonces, el hacer, el pasar en limpio, el escribir, el construir prototipos, es clave para poder ir avanzando en ese proceso. Y finalmente decimos que es un proceso que tiene que estar validado por las evidencias. Yo trabajo en función de las evidencias que va generando el proceso. No es lo que quiero hacer como diseñador o lo que el dueño de la empresa quiere hacer por intuición, sino que tengo que ir avanzando en función de lo que las evidencias están señalando que es deseable para la persona, viable para la tecnología y, factible para la tecnología y viable para los negocios. Y por lo tanto, como está validado en evidencias, se concibe como un proceso que es eternamente perfectible, porque esta solución es válida para esta interpretación de problemas. Y si esos problemas cambian porque cambia el contexto, esa solución puede no ser adecuada a al nuevo contexto, a la nueva situación. O si yo tomo un recorte del problema o de la situación de partida diferente, voy a tener una relación distinta con esa solución que se prefiguró. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de soluciones adecuadas al contexto, adecuadas a la situación en la que se está trabajando, pero que no son soluciones absolutamente perfectas, sino que es algo que voy a estar trabajando, iterando, volviendo a mejorar en ciclos posteriores. La idea es que este marco metodológico, hay muchísima bibliografía que ustedes pueden leer, que pueden ver, hay casos publicados en un montón de webs. Después, si quieren, también les puedo facilitar un pequeño listado como para que puedan explorar. Pero la idea es que tengan en claro que este marco metodológico tiene una lógica subyacente que puede traducirse en distintas maneras de implementar el proceso de design thinking. No hay una única forma de ejecutarlo. Y esa forma de ejecutarlo tiene que diseñarse en función del problema o de la situación en la que tengo que trabajar. Y bueno, hasta acá la presentación, así que si tienen dudas nos queda un rato. Yo quería que tengamos un rato largo porque con el tema de la conexión y la conversación a veces se ralentiza esto. Así que abro la posibilidad de preguntas o de consultas. Para que conversemos. Bien, alguien pregunta, me gustaría saber cuándo se hace el testeo y con quién se hace. El testeo general se hace una vez que tengo definidas las propuestas. Cancelar, ahí está. Una vez que se hacen las propuestas y cuando tengo construido algo que me permite testear. ¿Con quién se hace? Intentamos hacer ese testeo con el mismo grupo objetivo que se relevó al principio del proyecto. Es decir, si yo estoy trabajando con usuarios, voy a volver a este ejemplo tonto que di en el medio de la presentación, si estoy trabajando con usuarios
de un sistema operativo, tengo que ir a testear la solución con esos usuarios del sistema operativo. No siempre puedo testear con exactamente la misma persona que entrevisté, ¿no? Por supuesto, pero tendría que ir a buscar un grupo relevante dentro de esos testeos. ¿Cómo te acercás? Mayra pregunta, ¿cómo te acercás en esta época a los usuarios? Hay un montón de técnicas, el relevamiento de usuarios o los procesos de design research son muy amplios y tenemos research ahora que en general lo ideal es presencial porque hay un montón de cuestiones del contexto del usuario, de la postura física de las personas, de la sensación que tiene esa persona cuando la estoy entrevistando, que son súper relevantes, pero también hay muchísimas técnicas virtuales para hacer ese relevamiento. Y tenemos básicamente dos grandes líneas. Hay una línea, digamos, más bajada desde la antropología, que tiene que ver con la observación no participante, con las entrevistas en profundidad, que tiene un foco muy fuerte en lo cualitativo y que lo que busca es identificar cuestiones que sean relevantes para los usuarios. Y hay otra línea que tiene más que ver con lo cuantitativo, que me sirve para validar hipótesis que yo tenga conceptuales. Una de las cosas que se está haciendo mucho en esta época, por ejemplo, se llama social listening, que es revisar en redes sociales comentarios acerca de una situación en particular a través de palabras clave. Lo que hago es ir a recuperar comentarios naturales de las personas, espontáneos, que hayan publicado en redes sociales. Esto tiene ventajas y desventajas, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo no puedo repreguntarle a ese usuario cosas, pero puedo sacar algunas conclusiones que me sirven para establecer conversaciones presenciales con otras personas. Lo presencial, vuelvo a esto y para cerrar, lo presencial hoy en día se está manejando de esta manera, con entrevistas virtuales, con entrevistas por Zoom, por Meet o con alguna de estas herramientas que me permitan ver a la persona en una videoconferencia. Tiene una ventaja también esta metodología, que es que quizás puedo meterme o tener una pequeña miradita del lugar en donde está esa persona en este momento y que a veces con las entrevistas presenciales no puedo lograr entrar a la casa de esa persona. Y con estas cosas virtuales quizás puedo ver un poco ese panorama. Pero hay un montón de técnicas que tienen que ver con entrevistas remotas y con relevamientos digitales. Así que eso hay un montón. Bibliografía. Después yo puedo pasar un documento. Rosario, después ustedes si pueden ayúdenme a ver cómo se los hacemos disponibles, pero puedo pasarles un documento con bibliografía y con algunas webs. Métodos para probar, métodos hay un montón. Es un paquete, tengo ahí por ahí una diapositiva que tenemos cerca de, no sé, 1200 técnicas. Y hay que ir a buscar cuál es la técnica que sirve en la situación. No es que se usan siempre los mismos métodos. Pero los típicos son entrevistas, talleres de discusión, brainstorming, brainwriting para la fase de ideación, jerarquización, mapas de personas, customer journey, service blueprints. O sea, tenemos un montón de técnicas que nos ayudan a ir ordenando todo este proceso. Pues métodos es un campo súper abierto. ¿Alguien pregunta, ¿lo que pretende esta herramienta es posicionar mejor una marca o un servicio? No, lo que pretende el marco metodológico es generar soluciones que tengan valor para los clientes y no tiene que ver, por supuesto, tenemos como marco cierto posicionamiento o cierta, digamos, intención comercial, pero no es el objetivo, no es un tema de marketing, es un tema de cómo construimos una relación sólida, un vínculo de confianza con un segmento de usuarios o de clientes que queremos atender. Como está centrado en las personas, no está centrado en la estrategia de la compañía, de alguna forma la estrategia de la compañía tiene que amoldarse, por decir así, tiene que
construirse en función de las demandas de los usuarios. Las soluciones siempre dependen de la tecnología o pueden ser cambios operativos, muy buena pregunta, o comportamentales. Las soluciones no siempre son productos. Hay muchas soluciones que tienen que ver con procesos, hay soluciones que tienen que ver con experiencias, con servicios, con plataformas, pero no necesariamente son productos. Precisamente lo que nos permite es visualizar la complejidad de las situaciones y no pensar que con, por ejemplo, el caso típico, una aplicación va a ser la que nos permita resolver todos los problemas de las personas. Bien. ¿Los usuarios son internos a la organización o pueden ser externos? Ejemplo, proveedores. Sí, pueden ser internos, externos. Los usuarios es el destinatario de mi solución. Entonces, muchas veces trabajamos en problemas que están asociados con las soluciones internas, por ejemplo, en sistemas operativos, en aplicaciones de uso interno, en modelos organizacionales dentro de una institución. Entonces, ahí tenés usuarios internos de la empresa, pero también puedo tener un cliente final, entonces tengo que trabajar, no sé, con un banco y con los clientes de ese banco. Y lo que voy a ir a relevar no es al banco, sino al cliente final, para entender lo que ese cliente final necesita, de manera que nosotros podamos diseñar una solución que el banco va a implementar para entregarle valor y servicio a ese cliente final. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer en el proceso es identificar quién es este beneficiario, quién es este destinatario de la solución, para poder ir a relevar cuáles son sus necesidades y sus expectativas. Pablo dice, en una primera experiencia con el uso de esta metodología, ¿lo utilizarías más para mejorar un proceso de servicio actual o para crear nuevo para la empresa? Se puede trabajar en la mejora de productos, sin duda, pero típicamente el proceso de Design Thinking se aplica para crear cosas nuevas, porque partimos de una situación en la que tenemos un problema o un contexto que no tiene una resolución clara. Ese es el contexto en el que mejor funciona el marco metodológico del Design Thinking. Si yo quiero mejorar un producto, probablemente el método, digamos, más tradicional de desarrollo podría funcionar bien. ¿Por qué? Porque ya tengo supuestamente validadas las hipótesis de problema y tengo una solución que está funcionando, una solución que ya está en marcha y que me da información para incorporar en mi interpretación del problema. Bien. Mariana pregunta si la bibliografía, ¿cómo la podemos ver? Entiendo que se las van a mandar por mail. Con el mail que usaron para inscribirse a la charla, les van a mandar un PDF con alguna bibliografía y algunos links. La selección del usuario para los testeos es la misma que se utiliza para armar focus group. El focus group precisamente es una técnica, es un método que es reunir usuarios relevantes para discutir una determinada solución. Esa metodología de focus group podría funcionar para el tipo de usuarios que tenemos. Lo que es importante destacar es que el focus group me sirve para validar hipótesis. No es una técnica que me permita, digamos, no es para la fase de divergencia en la que yo voy a descubrir cosas nuevas, sino que voy a ir a testear a ese lugar las ideas que yo ya tengo. Bien, los que no pudieron poner un mail, pongan un mail acá en el chat y después lo sumamos a la lista. Bien, ¿dónde puedo ver ejemplos o modelos, herramientas, encuestas, matrices, mapas? Hay 1000 cosas que pueden ver si ustedes empiezan a googlear. Yo dentro de la bibliografía les voy a poner un link que tiene un mapa que se llama Service Design Tools y tiene un mapa de las principales herramientas que se usan.
son como 200 y pico, y en algunos casos hay ejemplos, modelos de herramientas, etcétera, solo como para que tengan una idea general y después pueden seguir explorando. Si nos pueden enviar la presentación, sí, no tengo problema. Design Thinking forma parte de lo que se conoce como metodologías ágiles, sí, exacto. Metodologías ágiles es, si se quiere, un paquete más amplio de metodologías que incluye Design Thinking, Lean, Lean Startup y Agile. Y ese paquete tiene una lógica de, digamos, de encadenamiento en el que Design Thinking me sirve o es útil más bien para la primera parte del proceso en donde yo no tengo muy claro qué es lo que voy a construir. Luego vendría Lean Startup para poder definir correctamente el producto, para asegurarme que ese es el producto correcto que yo tengo que construir, y Agile para construirlo de una manera ágil y conectada con el usuario final. Ahí están los mails, perfecto. Bien. Bien, estamos como ya casi sobre la hora. No sé si hay más preguntas o dudas. De todas maneras, ahí tienen el correo también, si quieren lo pueden anotar, y les surge alguna duda existencial, me pueden escribir. ¿Qué opinas de la gamificación como parte del proceso de Design Thinking e innovación? Es una herramienta. Gamificación, por ejemplo, para conexión y para algunos elementos del proceso de investigación en usuarios es útil, porque me permite tener una conexión que le genere un estímulo al usuario y que lo incentiva a participar de ese proceso de relevamiento. En general, gamificación también puede ser una propuesta dentro de la fase de ideación que nos ayude a identificar mejores soluciones para ese usuario. Pero es una herramienta, es algo, es un elemento que yo puedo incorporar dentro del proceso. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y quedamos en contacto. Yo voy a estar dando algunas charlas más, así que algunos de los temas que comenté también los vamos a estar abordando en esas charlas específicas, así que espero volverme a encontrar con ustedes en otra oportunidad.